Estamos en directo desde el Paseo del Puerto, en Cabo de Palos, y bueno, pues nuestra caravana del melón, que hoy está repartiendo este producto por excelencia del campo de Cartagena en este punto geográfico, en el Paseo del Puerto, en Cabo de Palos, y dentro de esta Semana Internacional del Melón, como les anunciábamos anteriormente, hay pues actividades lúdicas, hay actividades profesionales y precisamente para cerrar este tiempo de radio hoy desde Cabo de Palos, vamos a hablar de esa charla, esa mesa redonda que va a tener lugar hoy a las 7:30 de la tarde en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, que lleva por nombre Retos de la Agricultura Presente y Futuro. En esta mesa redonda van a intervenir el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, que además de ser alcalde es concejal de Agricultura, Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Pablo Melgarejo, doctor ingeniero agrónomo y catedrático de universidad, doctor de la Cátedra de Agricultura y muchas más cosas que nos las va a decir él. Buenas tardes o buenas tardes ya. Muy buenas tardes. Don Pablo, cuéntenos. Bueno, ¿Nos ha quedado pues algún dato en el tintero? sí, bueno, creo que te has quedado con lo último, que era que dirijo la Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, también tenemos que apuntar que esta charla va a estar moderada por Pedro Piqueras, un rostro conocido de televisión, un periodista pues afamado en los medios de comunicación y que hoy va a ser el que va a moderar esa mesa redonda. Una mesa redonda que, como les comentábamos, habla de los retos de la agricultura del presente y del futuro. Vamos a hablar con Pablo Melgarejo del presente de la agricultura. ¿En qué momento estamos? Bueno, pues yo creo que nos encontramos en un momento muy complicado para la región de Murcia, para el sureste y por supuesto para Torre Pacheco, porque Torre Pacheco es un pilar importante de la agricultura murciana. Uno de los principales retos, si no el principal, al que se enfrenta la agricultura actual es la producción de alimentos. Producción de alimentos de calidad, con seguridad y a un precio asequible. No podemos olvidar que ahora mismo somos unos 8.000 habitantes, personas en la Tierra, pero que para el año 2050 se prevé que sigamos creciendo y que seamos de 9.500 a 10.000 Millones. millones de habitantes. Personas que habrá que alimentar, como digo antes, con seguridad y con calidad y también a un precio asequible. Hay que pensar que los sueldos no suben como está subiendo la vida, como sube la alimentación, por ejemplo, y que habrá mucha gente, ya la hay ahora mismo, que no puede comer como quisiera, porque la seguridad alimentaria no solo es que no lleve productos químicos o productos nocivos, sino también que pueda adquirir los productos. Parte de las migraciones y de las guerras se deben también a eso. Es decir, si la gente no puede comer, tiene que emigrar y si migra genera problemas. Y para cumplir este primer reto, lo que hace falta, en segundo lugar, es agua, porque o la agricultura es de regadío o en nuestro clima no podemos tener una agricultura rentable. Se necesita agua en cantidad y en calidad suficientes. Y ese es un problema al que nos vemos abocados actualmente con ese recorte del caudal del trasvase Tajo Segura. Bien, parece que vamos a existir como una especie de suicidio inducido eh, por nuestros políticos porque no hay razones objetivas para ese recorte tan importante que tienen programado que se produzca en el trasvase Tajo Segura. La reducción de caudal prevista de aquí al 27 son unos 105 hectómetros cúbicos, es decir, la mitad de lo que estamos percibiendo ahora mismo. Hay que saber que con la mitad del agua a veces no se puede producir, especialmente si la falta de agua te viene en un momento crítico del cultivo. Se puede perder el 100% del cultivo. Y esa pérdida de caudales de agua recibida nos va a llevar a varios desastres. El primero de ellos es la pérdida de unas 27.300 hectáreas de cultivo.
no es poco, es muchísimo. Y Cuando hablamos de la pérdida de 27.000 hectáreas de cultivo, Pablo se refiere de cultivo de regadío. por supuesto, es que del otro aquí no podemos hablar. Bueno, antes del trasvase esto era secano. Sí, sí. Yo conozco Torre Pacheco desde hace muchísimos años porque ya tengo más de 70 y sé lo que era Torre Pacheco y el campo de Cartagena. Además he trabajado muchos años en Torre Pacheco como ingeniero agrónomo y sé lo que es el campo de Cartagena en general. Y desde luego la agricultura aquí o es de regadío o no hay agricultura rentable. Hay que pensar que con cifras oficiales de la misma Confederación Hidrográfica del Segura, en el plan de cuenca del Segura, habla que la productividad del agua en esta zona es de casi 10.000 euros por hectárea, mientras que la del secano es de 243 euros por hectárea, es decir, 40 veces menos. Entonces, no hay posibilidades. Tal como están los sueldos, como están las obligaciones sociales, cómo están los controles administrativos, la cantidad de cosas que tiene que llevar el agricultor, o tiene una agricultura de regadío aquí. O sea, en una zona húmeda es posible que viva, ¿no? Y de hecho se vive. Pero en una zona como la nuestra, o tenemos regadío o avanza el desierto. Tenemos más de 40 millones de árboles, que son un gran sumidero de CO2, y que están produciendo, que están dando. El cambio en Murcia, en Torre Pacheco, es brutal. De los años 70 a ahora, cuando llegó el traspase, empezó a notarse inmediatamente. Esto empezó a florecer. Las industrias agroalimentarias empezaron a florecer. No solamente la agricultura. La agricultura, la industria agroalimentaria que depende de ella y todos los sectores auxiliares, frigoríficos, mecánicos, electricistas, etcétera. Es decir, la agricultura, cuando se habla de ella y de lo que aporta al PIB, no aporta eso solo, porque si no existiera, todo lo demás estaría disminuido. Bueno, pues ese es el presente. Así está la situación actualmente. Y vamos a hablar un poco del futuro, aunque si el presente está así, auguramos un futuro bastante negro. El futuro está negro, bastante negro efectivamente, pero aún depende de nosotros. Es decir, aquí hay unas medidas que son ideológicas, que son desastrosas y que no se pueden permitir. Si lo permitimos, nos iremos, la mayor parte de la población se irá a la ruina, en la región de Murcia, Alicante y Almería, en la parte afectada. Bueno, y en la zona de la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, pues aquí Sí. volveríamos al secano de antaño. Claro, a los años 70 y volveríamos a los pozos si es que nos dejan, porque ya sabes que aquí se cerraron más de 1.000 pozos, y desde que se cerraron los pozos el nivel freático ha subido, el agua sale, se quejan del Mar Menor y demás, pero bueno, es que ese agua que se sacaba de los pozos se puede mezclar con agua buena y con ese agua buena tener agua suficiente. Y el gran problema es que en España hay agua suficiente para todos y para todos los usos. Y otro de los grandes problemas es, o cosas que uno se puede plantear, ¿y en qué se beneficia la cuenca excedente con el aumento de los caudales ecológicos? Pues no se sabe en qué se beneficia, no lo han dicho ni se ha estudiado. Lo que sí sabemos es que el agua se va al mar por Portugal. Lo que sí sabemos es que en el convenio de Albufeira, que se renovó o se actualizó en el año 1998, tenemos la obligación de dejar pasar 2.500 hectómetros cúbicos al año. Y que en ocasiones, en años húmedos y años normales, se está pasando 5.000 y más hectómetros cúbicos al año. ¿Y eso quién no lo agradece? ¿Portugal? No lo agradece nadie, ni siquiera lo saben los agricultores, la gente normal. Y el gran problema es que el gran perjudicado final de todo esto, además de los agricultores y sus familias, a los cuales les van a romper la ilusión y todo el esfuerzo realizado durante 46 años que lleva el trasvase, va a ser el ciudadano normal. Porque a lo mejor muchos no podemos comer lo que quisiéramos, porque va a estar el producto muy caro. ¿A quién vamos a beneficiar? Por un lado a Portugal, por otro lado a los países del norte de África, Sudáfrica, Turquía, van a ocupar nuestros mercados y nos van a vender el producto al precio que ellos quieran, porque nosotros no vamos a tener suficiente, porque esto es la huerta de Europa. Aquí nosotros producimos para toda Europa. Si aquí se para la producción, es más, si se parara en un invierno donde solo producimos nosotros, yo creo que había una guerra civil en las ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, y Europa. Porque no llegaría a nada. Porque no llegaría a nada. Y yo creo que la cosa es suficientemente grave para que la población en general se ponga las pilas. Se ponga las pilas y se ponga a pensar en lo que nos viene si esto se materializa de verdad. Yo creo que es un desastre, vamos, sin nombre. Además, es que en el año 79, cuando llegó aquí el agua,
Murcia tenía 990.000 o 980.000 habitantes. Hoy tiene más de 1,5 millones. Éramos una tierra de emigrantes y ahora somos una tierra de acogida. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que se van a quedar aquí que no tienen trabajo? Primero, vamos a pagar el subsidio de esa gente, su seguridad social. Se va a producir delincuencia porque el que no tenga para comer tendrá que hacer algo. La agricultura que no existe, que no produce, no va a pagar el IVA al Estado. No va a contribuir al gasto en general. Y sí que vamos a sacar de la seguridad social o de donde sea el dinero para mantener a esas familias que tendrán que vivir, obviamente. Pablo, pero ¿vemos algún rayo de luz? El rayo de luz es que la sociedad se ponga las pilas. La sociedad se tiene que movilizar. Porque claro, es que hace ya varios años que esto se viene anunciando. Mire usted, en el año, cuando se aprueba la ley del trasvase, en el año 1971 se aprueba en dos fases. Primera fase, 600 hectómetros cúbicos. Segunda fase, 400 adicionales. Con el paso del tiempo, solamente una vez llegaron los 600. El resto ha llegado siempre menos porque no había más. La limitación para poder traspasar estaba establecida en 250 hectómetros cúbicos entre los embalses de Entrepeña y Buendía, que son los de referencia para poder traspasar. Bien, una vez estuvieron por debajo de ese nivel y gobernaba Felipe González y autorizó extraordinariamente un trasvase. Y no pasó nada. Bajamos de debajo del nivel mínimo, no pasó nada. En el año 2014 se aprobó la ley del memorándum. Y en esa ley lo fundamental es que se subió el nivel mínimo para poder traspasar de 250 a 400 hectómetros cúbicos. Bueno, y no ha pasado nada porque siempre hemos entendido que estando en 400 en una emergencia se podría volver a traspasar si se pudo hacer con 250. Pero en el año 21, con el gobierno actual y la ministra de Transición Ecológica, que ahora nos está por Europa, pues cambiaron las reglas de explotación. Y cuando podíamos traspasar, por ejemplo, 38 hectómetros cúbicos, lo bajó a 27. Bueno, tampoco ha pasado nada. A lo mejor eso regula mejor la situación, ¿no? Y siempre tenemos los 400 que en una emergencia se podría utilizar. Pero ahora han vuelto a las andadas y han empezado con los caudales ecológicos, con el incremento de caudales ecológicos, desde los 6 metros cúbicos por segundo hasta los 8,65 metros cúbicos por segundo medidos en Aranjuez. ¿Qué ocurre? Pues que eso es innecesario totalmente, porque estaba demostrado, hay estudios técnicos y científicos que demuestran que con 6 es suficiente. Mucha de esta gente, falsos ecologistas, abogan porque los ríos fluyan, que el agua corra, quitar las presas, ya conocemos toda la historia. Sí. Pero ¿qué pasa si quitamos las presas y los ríos fluyen? Pues que tendremos estiaje muy duro, épocas de secano absoluto, de nada de agua, y épocas de inundaciones. ¿Y qué pasará cuando abramos el grifo en la casa? Que no habrá agua. Y el agua vendrá de la desaladora, al precio que sea. Y ese agua de la desaladora nosotros no tenemos energía para mantenerla, tenemos que pagarla. Mientras que un metro cúbico del trasvase consume en torno a 1 kilovatio hora por cada metro cúbico que traspasamos, el agua de desaladora nos cuesta entre 4 y 5 kilovatios hora. ¿Eso es ecología? ¿Eso qué es? Cuando en España hay agua suficiente y desniveles suficientes para aprovechar incluso la energía. Me parece pegarse tiros en los pies y además yo creo que lo más importante es que la sociedad no está bien informada de esto, que desde el gobierno se le lanzan mensajes erróneos diciendo que no pasa nada y cuando se quejan los del trasvase, ¿no? Por ejemplo, el Sindicato Central de Regantes, que no es nada más que una junta central de usuarios, con 80 comunidades de regantes y más de 45.000 hectáreas, cuando se quejan dicen, no, vamos a hacer otra desaladora más, vamos a aumentar la capacidad de desaladora. Pero oiga, primero, no hay dinero, segundo, ya lo ha incumplido varias veces. Vamos a llevar el agua de Torrevieja al Azul de Ojo. Oiga, si es que pasa por varias zonas protegidas y usted todavía no aclara eso, ni está el presupuesto. Vamos a hacer una planta fotovoltaica en San Miguel de Salinas. Oiga, ¿se va a llevar a usted con su propuesta 200 hectáreas de las mejores tierras de cultivos de cítrico, habiendo terrenos baldíos? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y las indemnizaciones de eso? Eso lo pagamos todos los españoles, no nos olvidemos. Por supuesto, con nuestros impuestos. Ahí vamos a los impuestos otra vez, Sí. y siempre es lo mismo. Y esto, bueno, esta política no tiene fin en el afán recaudatorio. Y nosotros cada vez más pobres. Cuando esto, está todo inventado y la solución pasa por la interconexión de cuencas. Por supuesto. Por supuesto, ya digo que el agua en España sobra, lo único que está mal distribuida en el espacio y en el tiempo, y lo que hay que hacer es las infraestructuras necesarias, porque fíjese, ¿cuánto hubiéramos ahorrado en Valencia, en vidas sobre todo,
y en dinero si se hubieran hecho las infraestructuras a tiempo. Si esa es la mejor inversión que se puede hacer. Y ya le digo, yo creo que la gente ya no se acuerda, pero tuvimos años atrás que abríamos el grifo y no había agua, teníamos cortes, ahora no tenemos cortes. ¿Por qué? Porque está regulado. O hacemos más embalses y mejoramos las infraestructuras, interconectamos lo que haga falta, igual que está en las autopistas, pues tienen que estar las autopistas del agua o las redes eléctricas. Y además, otra cosa, ¿por qué el agua aquí nos tiene que costar la más cara de España? Muy cara. ¿Y por qué nuestras dotaciones son exiguas, muy reducidas, mientras que hay zonas, por ejemplo, del Tajo, que tienen todavía dotaciones de 12.000 metros cúbicos por hectárea? ¿Sabe usted cuál es la media en Murcia? La media en Murcia es de 2.900 metros cúbicos por hectárea, la más baja de España. 10.000 menos Sí. Que nos vengan a decir que no aprovechamos bien el agua. Cuando aquí dicen, bueno, pues que reutilizan. Oiga, aquí ya reutilizamos el 98% del agua depurada. El 98%. La siguiente en aprovechamiento es la Comunidad Valenciana, con el 56%. El resto de España, la media, no llega al 10% y Europa no llega ni al 5%. ¿Qué nos van a contar a nosotros de aprovechar el agua? Vamos a terminar hablando de melones, porque hemos hablado de la situación del sector agrario y bueno, ya vemos que el presente es un poco difícil, el futuro de melones. No, sí, vamos a hablar porque me decías, ese agua del pozo, si la combinamos con agua dulce, nos da como resultado un agua que es buena para regar. Los melones que se producían en Torre Pacheco, decía que también que tenían un sabor especial por ese agua salada. Efectivamente eran más dulces, y igual que le pasa al tomate, para que se llene bien hace falta una cierta salinidad. Ajá. Una salinidad aceptable que mejora la calidad. Es decir, la salinidad es mala, sí, pero en cierto grado es positiva para mejorar la calidad. Y ocurre así en los melones, ocurre también en los cítricos, ¿eh? Una cierta salinidad no es mala. Pero efectivamente, si tenemos agua salina que no aprovechamos y encima nos perjudica en el mar menor, se nos meten los alcantarillados y por los alcantarillados satura las depuradoras y finalmente termina en el mar, ¿qué estamos ganando? Sí, es absurdo, todo es absurdo. Lo lamentable es que a los profesionales, a los técnicos, que sois los que realmente sabéis de lo que estáis hablando, no se os tenga en cuenta. O al menos eso parece. Bueno, porque es un proyecto ideológico, básicamente. Entonces no se tiene en cuenta a nadie. Hay que puntualizar. Ideológico, no hidrológico. Ideológico. Ideológico. Pablo, Melgarejo, ha sido un placer hablar con usted. Es como un libro abierto. Muchas gracias. No soy tanto, pero lo intento. Bueno, pues seguro que podemos aprender muchas más cosas esta tarde en esa mesa redonda sobre los retos de la agricultura presente y futuro. Gracias por estar con nosotros aquí en Cabo de Palos. Muchas gracias. En la caravana del melón. Un placer. Gracias, buenas tardes.